Aquí andamos. Buenos días, tardes o noches. Ya se la saben, no importa la hora en que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en su espacio Etnohistoria, en donde hablamos de diversos temas con el enfoque propio de la disciplina. Y pues como siempre está conmigo el Octagón. Hola. ¿Qué onda? Y Estoy emocionado por el pues capítulo de hoy. sí, el tema que vamos a platicarles que de hecho viene siendo, vámonos a una parte de los héroes, vamos a sacar nuestro lado, pues por así decirlo, ya no tan ñoño, porque ya estamos inmersos dentro de toda esta cultura por el cine, por los multiversos Ya se ha vuelto y cada vez sobre más todo, popular. exacto, ya tenemos series, películas, y como ahora viene en boga la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, decidimos hablar de un personaje que personalmente y de Octavio es uno de nuestros favoritos, y es Batman. ¡Uh! Y empezaremos con la pregunta de, pues, ¿por qué nos gusta tanto este personaje o qué significa o qué representa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Sí, Octavio? es que yo creo que bueno, espero que nos hayan seguido en capítulos anteriores. Si se dan cuenta, hablamos de lo que es la imagen del vampiro, cómo surgió, esta relación de hombre murciélago que ya habíamos visto capítulos anteriores, y al final de cuentas, pues Batman, ¿qué es, no? Es un hombre murciélago y que actúa en las noches, hasta en las mismas películas y así como te lo pintan, ¿no? Y hasta los criminales tienen miedo de hacer sus actos criminales en la noche porque saben, ¿no? Ven la batiseñal en la noche y es un superhéroe que nada más actúa en la noche. Prácticamente. Sí, y bueno, ¿por qué nos gusta? Es que son un buen de cosas porque, bueno, a mí en lo personal me gusta porque el hecho de que no tenga superpoderes y de que sea tan listo y él sea un muy buen estratega, para mí lo hace uno de mis favoritos por eso, porque tiene la capacidad suficiente para ganarle a Superman, todo el mundo ya lo sabe. Sí, y creo que tocas un punto importante. Creo que esa parte que dijiste, superhéroe y Batman Ajá, es un exactamente. hombre que al final sí tiene sus recursos, tiene los medios, Sus pero es super un hombre. recursos. Sí, sus batirrecursos. Tiene recursos, pero al final es un hombre y ahí podríamos derivarla toda esta discusión de cómo se ha desarrollado a través de los años, Sí. de cómo pasar de las tintas de un cómic, de exactamente Detective Comics o DC, Ujú. a cómo ha representado ya actualmente en todas, cómo hasta es un símbolo, está tan permeado o está tan dentro de nuestra cultura popular de esta parte pues que es imposible no mencionarlo. Siempre cuando está esa discusión de Superman, ¿te gusta Superman? Pues en parte no, porque pues, él tiene todos los poderes, ¿no? Él ya nació y todo esto. Y Batman no, tuvo que entrenarlo, tuvo que trabajarlo, Sí. ¿no? No, aparte el trasfondo de Batman, ¿no? De que ¿por qué es que decide enfrentar al crimen? Porque pues él tuvo una experiencia, ¿no? De que, ya sabes, va saliendo del teatro con sus papás, así bien chido en la noche, Sí, y de repente llega un mono, los asalta y adiós, adiós. mata a sus papás. Y si te das cuenta, eso no está tan alejado de la realidad, digo, eso puede ocurrirle, realmente digo, tristemente, pero eso puede ocurrirle a cualquiera. Entonces Prácticamente suena, ajá, eso te hace meterte como mucho en los zapatos de él, ¿no? De que es algo tan real. Digo, no es como Superman que dices, ah, sí, yo vengo de Krypton y ya aterricé aquí en la Tierra y me encontraron. Pues no, o sea, y lo de Batman es algo un poquito, por decirlo, más tangible, ¿no? sí, que de hecho ya si nos vamos a rastrearlo desde su primera aparición, Ujú. ¿no? Que Sí. viene siendo de 1937, el número 27 de Detective Comics, la No, primera aparición de, fue en el 39, el 30 de marzo de 1939. oh por Dios, Sí, es el número 27 de Detective Comics. discrepancia de fuentes. Por eso busquen mucho a ver cuál es el que tiene la razón. No manches, de hecho Ajá, yo estaba viendo que hasta hubo una subasta y se pagó más de $1 millón por él, no, por el número es que 27. primera edición, imagínate tener uno de esos y con No tu certificado de manches. autenticidad. Ah,
es una chulada. Que de hecho ya viene, cuando de hecho unos años antes había aparecido pues Superman, Sí, sí, ¿no? el Superman apareció en el 38, pero curiosamente él apareció en Action Comics. Exacto, cuando se Ajá, llamaban así todavía, ajá. Sí, que ya después, bueno, se creó como la rama de Detective Comics, que, Detective. bueno, para la gente que nos escucha, que espero que sean muchos, ahorita Los que ya es muy sea. sonado nada más DC, ¿no? Y pues de dónde Ujú. viene Detective Comics, cómics de detectives. Y ese punto que tocas también va en boga a esto, de que Batman utiliza estas partes detectivescas, o sea, Ajá, piensa y después él quiere resolverlo. Tan solo la Baticueva. Tenemos los sí, elementos de la computadora, los análisis que hace y de ahí traza su plan, sí, ¿no? Que ya cuando te vas al elemento del superhéroe ya con sus poderes, por ejemplo, Superman, los rayos X, super velocidad, super oído, pues nada más super escucha y va. todo, Ajá, totalmente. Y entonces super viene venta, como super película, super... que ya viene como que a hacer su contraparte, ¿no? Ajá, Que dices, ok, ya si te metes a discusión acá tipo filosófica, pues Superman es, pues sí, casi casi lo que vendríamos nosotros a representar en esto como Dios o un Dios, porque viene de otro planeta, y Batman viene siendo el hombre, pero el hombre que lo trabaja y que empieza a superar, ¿no? sí, de hecho, ¿sabes en qué película se ve mucho eso? En la de Batman versus Superman. No, Que es tal vez a muy muchos no, criticable. Ajá, sí, a muchos no le gustaron, pero a David y a mí sí nos gustó bastante. es que digamos que todos, pues sí, sacaron buenos momazos, ¿no? De Sí. Salva a Marta y por qué. Pero es que ya metiéndonos a un verdadero análisis, y a mí me gusta mucho también esta parte, porque viene a relación, a colación a lo que acabamos de decir, de Dios y el hombre. Ujú. De tan solo piénsenlo así. Bueno, por desgracia, por fortuna, no lo sé. Frank Miller, bueno, Zack Snyder, perdón, ya me estaba yendo por otro lado. Zack Snyder, que hasta se inventó el término de la película, está bien Zack Snyderizada por todas las tomas y todo lo que hace. Siento que metió mucha discusión mitológica en ese aspecto, que si Ajá, no la entiendes o no te metes a muchas discusiones así, pues pierdes la película. Qué obvio, no estoy diciendo que ajá. yo domine toda esta mitología desde todas, ¿no? Pero siento que, y hasta él mismo lo ha dicho, se basó mucho en las ideologías de Joseph Campbell. Sí. Joseph Campbell trabajó las mitologías, pero sobre todo de los dioses y de estos mitos creacionales. Ujú. Y viene siendo pues, esta terrala monomito, Sí. que viene siendo explicar de que los hombres damos orígenes a algo que le tenemos miedo y dar un sentido a nuestra existencia. Que, ojo, también aquí ya podría surgir otro tema, ¿no? De que, pues, ¿quién crea a los dioses? Al final de Sí, cuentas, si nos remontamos un poco, incluso ya hablando mezclándolo con un poco de aquí de México, hay un escritor, bueno, ya todos han escuchado hablar, historiador, arqueólogo, Eduardo Martos Moctezuma, Moctezuma. ajá, que él habla, ¿no? De la creación de los dioses, que al final de cuentas es una creación hecha por el mismo ser humano para dar una Para dar. explicación de lo que no entiende, ¿no? Pero bueno, eso ya es como una tangente que surge de esto. Sí, Pero, pues es que al final de cuentas sí, y como lo pintan en la película, ¿no? O sea, te ponen a Superman como un dios, incluso cuando falla y esto de sus errores, ¿cómo le ponen, no? Fails, de que es un dios falso. ajá. Tan solo la toma cuando llega y salva de un incendio, como todos lo empiezan a rodear y él está en la Ah, pose sí, y heroica. que supuestamente fue Esa en México, representa ¿no? totalmente lo que nosotros, o Ajá, bueno, lo que la humanidad viene siendo que él lo representan como un como un dios. dios, ajá, O sea, son muchos comentarios, o sea, los vamos a decir a grosso modo y para no tardarnos tanto y para desglosar todo esto. Me encanta esta escena, que incluso hasta, bueno, Zack Snyder dice que por qué no fueron armas o balas, sino fue una lanza. Volvemos a lo mismo, ujú, que porque se basó en en el centurión romano que le encajó a Jesús para ujú, verificar si estaba muerto sí, al momento de la crucifixión. Entonces ahí estás, cuando Doomsday lo mata así, es como estás crucificando a Dios, lo estás. adiós, ajá. Exacto. Pero es que
creo que son como esos detalles que de veras tienes que ser como muy freak para, para fijarte tanto en eso. Ajá, algo así. Porque, pues, la mayoría de la gente lo ve y dice, wow, acción, explosiones y así, ¿no? Y ya. Pero por eso escúchenos, porque vean, se le puede sacar mucho análisis. Sí, tan solo vete con las frases, tan solo Lex Luthor, me encantan las frases que Sí, son dice, muy buenas las frases de Lex Luthor. de es el día contra la noche, Dios Ajá, contra el ajá. hombre, Y de que volviendo a es esta, cuando dice, ajá. ajá, bueno, cuando dice rápidamente que dedujo hace tiempo, mediante Superman, que si Dios es bueno del todo, no es todopoderoso, pero si es todopoderoso, no es bueno del todo. No manches, sí, De esa ahí te quedas. frase, sí, a mí también como me gustó esa frase. Y también esta que puta, siempre me ha encantado para querer una discusión. Cuando están justamente en la pelea, Ajá. ya Batman, Superman, que le dice, tal vez a ti te enseñaron algo tus padres, ¿no? Ujú. Que eres especial y que estás aquí por algo. A mí me Ujú. enseñaron algo distinto, que puedes morir en una alcantarilla o en un callejón Sin y razón no tiene alguna. ningún sentido. Ajá. Y así te quedas, o sea, ves las contrapartes, tan solo en esas frases ves las contrapartes. Pero es que es lo que te digo, o sea, comparemos ambas historias, ¿no? Superman llega a Smallville y lo rescata, ¿no? Y Ujú. sus papás, pues sí, lo criaron bien, le dieron amor y no sé qué, tanto que pues por eso aprendió como bien a diferenciar entre el bien y el mal, bueno, lo socialmente aceptado como bien y mal, ¿no? Y se formó con esa educación. Sí, Y Batman, ¿qué pasa? Batman pierde a sus hijos, ¿eh? A sus padres desde muy chico. a sus papás. Ajá, pierde a sus papás desde muy chico y al final de cuentas se queda con el mayordomo y pues se Sí, queda huérfano, entonces él también por eso se queda como con esa idea, ¿no? Y que se queda muy clara justamente en esa frase de la sí, de película, que, cuando lo está azotando, ¿no? Que lo está jalando de un pez. Y ¡paz! sí, Ajá, sí. No, y deja de eso, ahorita que tocaste ese punto de, tan solo veamos de Superman, cómo llega, lo crían las personas y le enseñan a ser bueno, ¿no? sí, Te vas a la misma, vamos a lo mismo, de Jesús, que viene de otro, del cielo, ujú, lo envía a su padre para salvarlo y él empieza a aprender que se es criado por exactamente una eso. pareja Ajá, y ahí te vas. sí, es que es eso. Y es esta parte, por eso cuando él dice, ajá, No, sí, tío, es que justamente es eso que estás esta, diciendo. viene siendo esta discusión y ahí es como podríamos aterrizar un poco o permear esas diferencias, ver esas diferencias entre lo que fue el primer superhéroe y lo que Ujú, fue un héroe. ujú, Bueno, héroe hablando estrictamente dentro de los cómics, sí, ¿no? Porque también ahí viene esto de la discusión de Marta. Pueden sacarse muchas interpretaciones, pero vamos a esto, vamos diciendo que venimos diciendo que Superman viene siendo como un dios, Batman es el hombre. Entonces, al ujú, momento cuando él dice salva a Marta, pues obviamente yo siento personalmente, ya viene una interpretación mía, de que ya es esta parte de que ya no lo ve como un superhombre, ya no lo ve como un dios, o sea, está al rango, también tiene sentimientos, también sí, siente. Entonces ahí se acaba, ya se rompe su paradigma de, pues tú tienes todo, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras y yo te voy a asesinar porque al rato te puedes volver loco, que bueno, en los cómics pasa, ¿no? sí. Ahí es cuando sale Injustice y vas a gobernar el mundo mejor de una vez. Y ya cuando dice él se preocupa por alguien y entonces es este recuento de Marta, también su mamá. Entonces como de ya lo baja del rango del pedestal, ya lo pone a su nivel, Sí. ¿no? Bueno, esa es una interpretación mía. No, es que, y de hecho creo que es justo lo que trataron de poner en esa escena, ¿no? De ver cómo que ya causa esa empatía Batman con Superman. Uh -huh. Y por eso dice, ¿por qué dices ese nombre, no? ¿Por qué? Porque él solito se saca de onda así, ¿por qué? Y que Sí. curiosamente llega Lane, ¿no? Y ya dice, es que así se llama su mamá. Y ya salieron las memisas y todo. Ajá, Que sí, al final sigue siendo una película muy discutida, pero esas fueron nuestras razones de la que le pudimos sacar sí. para hacer esta diferencia. Y sabes también que cuando empieza la pelea, que le dice, y dime, ¿tú sangras también? Uh -huh. ¿No? Cuando se están peleando, porque es que es justamente eso de que trae esa idea, ese paradigma, como lo dices,
de que es como un ser superior, ¿no? Y ahí te lo Sí. bajan al grado de que como Batman, siendo un hombre, literal se le estaba partiendo bien chido. Y con esa frase ya, pues lo baja totalmente. Sí. Que de hecho ya si lo vemos así, ya, si nos vamos a frikis a totalmente los cómics o las series, Ujú. Batman es el que ha vencido a toda la Justice League. Pues es que sí, de hecho, bueno, ya es más que obvio que Batman es el que tiene como un plan de eliminación para cada uno, justo por si llegara a ser el necesario, ¿no? Sí, Que por eso lo pintan como el personaje un poquito menos aceptado de la Liga de la Justicia. Hasta en la el película de paria. Lego Batman, ¿no? Que digo, ya Que hablando no lo de, invitan. ajá, hablando de los diferentes Batmans que han existido, ¿cómo sale esa fiesta, no? Y no lo invitan. Pero ojo, y esa película también ha sido muy aclamada porque te toca muchos puntos del personaje. Sí. Ya creo que con Batman contra Superman ya dejamos claro de esta diferencia de que Batman es hombre y Superman pues es considerado por todo esto, Dios, Ujú, lo que sea. Y justamente esa película que dices, sí es para niños, pero todo lo que toca también es muy bueno. Tan solo creo que la figura de Robin, ¿no? ujú, Y sí. ya ni siquiera solo en la película, creo que desde que se creó. Pues es que este, como ya lo decimos, ¿no? Pues Batman crece siendo huérfano. Y al final de cuentas como que tiene como esa espinita, ¿no? De que, ay, es que yo fui huérfano. Y empieza a ver así a los demás niños que empiezan a crecer pues huérfanos. Y ahí es donde aparece el llamado primer Robin, ¿no? Que es Sí, Dick Grayson. Y pues igual era un niño pues huérfano y Batman lo adopta, lo entrena. Pero, o sea, cabe aclarar que para esta época se supone que Dick Grayson era pues venía de familia de cirqueros. Y este apareció en el 40, apareció en el Detective Comics número 38. Ajá. no tan distanciado. No, no tan distanciado. Y justamente lo pusieron como para tener una imagen infantil dentro del cómic y que creara una cierta empatía con los niños que podían llegar a ver el cómic. Mm, Bueno, eso es lo que yo estuve también como analizando porque lo que decíamos, ¿no? Cómo se ha ido transformando desde el primer Batman hasta como la película de Lego, ¿no? Porque sí, al principio Batman era bien rudo, ¿no? Ves que ahorita según tiene sus reglas de que no mata a nadie y no sé qué tanto. Y al principio Batman traía su pistola, ¿no? Y ¡pah! todo. Sí. Super baticinturón. Y su spray antitiburones, ¿no? Ah, no, ya estamos hablando de palabras mayores. Eso Adam es Adam West, West, el ajá. Batman de Batman. Es que es El justamente eso, Batitwist. porque este Adam West que como que es muy aceptado porque, vaya, esta fue una serie que se grabó en los 60, ¿no? Y de hecho fue una película, Sí. primero fue una película, ¿no? Y luego ya salió la serie. Este, y se le conoce como el Batman de la cultura popular, ¿no? Porque pues, surgió en los 60, estaba surgiendo Sí, como mucho de la cultura popular. donde se dieron un buen de movimientos que incluso hasta abarcaba esas temáticas. Exactamente. Y fue como que una especie de introducción entre esa interacción, como bien lo dices, con Robin Ajá. y con los demás villanos. Sí, Que ojo, ahí también lo podríamos desglosar. Como dices, esta relación Robin fue creado para los niños. sí. Que al final sí, ok, dices, es para ventas, es para traer un público nuevo, ¿no? Ajá. Pero al final es eso, que Batman lo aterrizas como humano, ser humano. Y el otro elemento vienen siendo sus villanos, que no Sí, vienen siendo nadie del espacio tampoco, bueno, a excepción de Darkseid, ¿no? Pero ese ya es con Justice League. sí. Pero si te vas tan solo el Guasón, el Hombre Espantapájaros, Hiedra Venenosa, Ajá. Bane, ¿no? Bane, uno de los Que, villanos más que, que chidos. y ojo, y ahorita estamos hablando ya de un Batman, pues sí, relax, ¿no? Que sí, inmediatamente nos fuimos a Batman contra Superman, pero vamos hablando de esa evolución de un cómic a la serie de Adam West, Ujú, pero de pronto, ¿quién es siendo Detective Comics? Cambia mucho en 1976 con Frank Miller. ujú, Ahí es cuando se da como que un parteaguas, porque Frank sí. Miller ya había venido trabajando lo que venía haciendo en la competencia, ¿no? De DC, Ujú, Marvel. Él creó la historia de Daredevil, pero ya cuando se muda a Detective Comics, pues las oficinas estaban en Nueva York.
Estamos hablando que en esas etapas estaba una situación social de tan solo la ciudad cosmopolita, Nueva York. Sí, Pero así como había bueno, había mucho crimen, todo esto. sí, Entonces, ahí se marca el parteaguas y Frank Miller, puta, viene a romperla. Y ahí es cuando ya vemos cómo el cómic cambia. Ya el paradigma del villano del día o de la situación del día, ya te vas a ámbitos filosóficos, casi, ujú, casi. sí. De Watchmen, Year One, Sandman, Killing Joke. O sea, de ahí Ay, no cambia. manches, de Killing Joke, sí. Y, y si lo pensamos así, creo que, bueno, los que crecimos en los noventas, una serie que también nos marcó mucho fue Batman, la serie, la de los Ujú. noventas, justamente era una serie Sí, muy no oscura. manches, sí, estaba bien buena. Y ahora si lo vemos así, creo que el contexto de lo que escribió Miller o cómo se estaba viviendo en Nueva York en esos días lo reflejó en esos cómics. Sí, Y no porque estamos nosotros tan alejados, es que al final de cuentas Gotham está inspirado en eso. exacto, Ujú. en todo el crimen. Sí, porque hasta incluso véanlo, o sea, vean las películas y eso, y Gotham es Nueva York. Exacto. Sí, Que hasta, y nosotros, ¿no? Ya si lo llevamos a un ámbito ya social, nosotros vivimos en Ciudad de México y no es muy diferente, sinceramente. no, o Vivimos el sea, crimen a diario. ajá, o sea, es lo que te digo, lo que le pasa a Batman de niño le pudo haber pasado a cualquiera, digo, desafortunadamente, pero es que es en serio, le pudo haber pasado a cualquiera, ¿no? Un Sí, asalto así armado y así como así. sí, o sea, vivimos en una ciudad donde ahorita, pues, el crimen está a la orden del día, la corrupción, puta, es el negocio epítome, Ujú. donde todas estas discrepancias sociales, pues, están, Sí, pues sí, muy cañonas, ¿no? Y tal vez nosotros diríamos, ya que estamos un poco más grandes, pues, lo ves reflejado ahí, sí, en todo esto. ¿Y qué necesitas? Pues un tipo que anda en las calles prácticamente, como y que sea, dicen, ajá. el vigilante prácticamente. Ajá, sí, eso como que sea como el estandarte de un imaginario colectivo del héroe, ¿no? Porque ahora, Sí, si nos remontamos a ver esto de dónde surge el concepto superhéroe, surge más o menos como por el 1917 y vaya, pues en el contexto histórico, pues que se estaba viviendo, ¿no? La Guerra Mundial. Entonces, pues esta idea del héroe, pero que tuviera las capacidades superiores de a un humano cualquiera. Entonces, por eso es que se atribuye este término de superhéroe, ¿no? Y pues como que te creas estandarte de que sí se puede, ¿no? Sí se pueden existir los héroes, sí puede existir esto. Y ahorita es como dices, o sea, ¿cuántos crímenes no existen día a día? Y que incluso ya la gente está tan acostumbrada a eso y tantas cifras de que ves de asesinatos, secuestros y no sé qué tanto. sí, Y que exista un cómic que te recuerde esto, ¿no? De que sabes que es que hay un superhéroe sí. y tú te lo empiezas a leer y dices, wow, sí, un superhéroe, ¿no? Y tú solito te lo empiezas a imaginar y eso es como que lo que pega, ¿no? Exacto, y principalmente para eso está, para inspirar, para Ujú. incentivar. Sí, Porque también si lo ves así, pues Batman, o bueno, Bruce Wayne salió desde de que, ok, tienes a los villanos que también sufrieron, que perdieron, y que como bien se dice, ¿no? El villano vemos como esta figura de estaba roto. ujú, Y Batman es esta parte de salió desde lo más oscuro y a ujú, pesar de toda una vicisitud logró formarse algo, ¿no? sí, O sea, digámoslo, no volvemos a repetir, no en forma material, sino en forma ideológica. Y esta parte, pues es como para una parte de inspiración o para, sí, de despertar algo, sí, ujú. prácticamente en el lector o en quien lo esté viendo. Y ahora, regresando a esto del consumismo, que al final de cuentas el lector es el que consume esto, Sí, eh, y volviendo a lo de los Robins. Bueno, ya te dije, ¿no? Dick Grayson, el primer Robin que existió. Y luego el segundo me llama mucho la atención este Jason Todd, que igual era un huérfano, que curiosamente lo encuentra robándose las llantas del Batimóvil. Y lo adopta, ¿no? Porque pues dices que también es huérfano y volvemos a lo mismo. Lo que él vivió lo hace como sentir esa empatía por los huérfanos y como que esa necesidad de adoptarlo, ¿no? Y pues lo entrena y así se crea toda la historia de Jason Todd.
pero al final de cuentas como que no era muy aceptado por el público que lo leía y y se prestó a que se hiciera una encuesta por teléfono para ver si Exacto. para que decidieran si el personaje seguía existiendo o lo mataban. Y resultó ser que lo que ganó en la encuesta fue que lo mataran, y por eso es que surge el cómic este de Una muerte en la familia, Sí, y pues, ¿qué pasa? Jason Todd muere. Entonces, aquí ya estamos hablando también de otra tangente que puede salir de esto, desde allá del consumismo dentro de los cómics, que obliga a que el personaje cambie, lo que decíamos. Como en un principio Batman era así que el pistolero que sí mataba, ¿no? Y ahorita es un Batman, por decir en las películas de Christian Bale y todo, ya lo más actual, que ya tiene sus reglas, ¿no? No matar, como que muy ético. ¿Cómo lo ha hecho, exacto. cómo lo ha modificado tanto, ¿no? Y es bueno eso que tocas, de cómo ha cambiado y esta parte de lo ético, Ujú, digo, de cómo a partir de estos cómics, de The Watchmen, Killing Joke, todo esto, ya ujú, desarrollas un personaje, pero ya no de manera de que acabe con el crimen en un día, sino de ya las emociones directo. ¿Qué implica que lo haga? El villano, ¿qué implica que esté ahí? ujú. Él, ¿qué implica que no lo mate? Y como Sí, le dices, esta trilogía de Christian Bale lo representa cañón. sí, sí, sí. Tan solo la uno, que muchos también dicen que es muy aburrida o que es muy lenta, pero te van creando este personaje de cómo van Ajá. haciendo. Sí, sí, sí. Desde el momento de que matan a sus padres, el momento que empieza a crecer y se va a la Liga de las Sombras, es entrenado y ya de ahí lo que decide hacer él, Sí, con el buen Ra's al ¿no? Ghul. Sí, Exacto. ¿Qué otro personaje también? Y volvemos a sí, ese elemento, los villanos. Los villanos ujú. son humanos, son de su misma, digámoslo así, de su misma entidad. De su misma categoría. Y en la trilogía de Bell se representa prácticamente al 100%. Sí, En la 2 que ahorita es considerada, y yo también la considero una de las mejores películas del subgénero de héroes, porque te mete toda esta discusión con el más grande villano que él tiene, el Guasón. el Joker. Ojo, es Heath Ledger, ¿no? Y la historia Sí. de su muerte y esto. Y también toda esta parte te meten a dos caras. Sí. En la discusión al final de cómo puedes quebrar a alguien Ujú, y rebajarlo a tu nivel. Y esa es la discusión que tiene con dos caras, de que le puedes quitar todo, puede tener un mal día y le puedes rebajar a tu nivel. ujú. Demostrar que todos son como tú. Sí, Y cuando ya llega esta discusión con Batman de, pues, eres incorruptible, no me vas a matar nunca, esta es tu propia ley. Estamos destinados a hacer esto para siempre. El caballero y y el villano de la ciudad gótica, prácticamente el príncipe payaso. sí. Que ahora también, si nos hablamos ya del Joker, también apenas, ¿no? La que acaba de salir de Joaquín Phoenix. Uh No -huh. manches, peliculón, ¿no? No, y hay toda una discusión de tipo de las clases sociales, que puta, te Ujú. puedes aquí hasta Karl Marx te sacas. Sí. Materialismo histórico y todo esto. Ajá, es que está bien rudo porque, bueno, con la historia en la que se desarrolla, que ojo, es una historia alternativa a lo que ya se viene manejando del Joker, ¿no? Manejando. Pero, pues es como el inicio de todo este concepto Joker, ¿no? Porque, pues, era una persona, digamos, relativamente normal. Uh Y la -huh. sociedad es la que lo hizo entrar en esa En ese catarsis, ¿no? bucle. Ajá, como Uh -huh. en esa locura. Y se quebró. Ujú, Que ojo, es una de las variopintas representaciones que hay, pero vamos a lo mismo, o sea, cómo una situación puede quebrar a alguien. La ujú, decisión de salir o quedarse, ¿no? ujú. Y también está muy reflejado ahorita que dije clases sociales también en esta parte, pero en la tercera, El Caballero de la Noche Asciende, con que el Dark Knight villano es Bane, Rises. Ajá. que como toda esta parte de esta discusión de los poderosos caerán de sus nidos decadentes, la justicia aprenderá Sí, no hasta que manches. sirva la justicia verdadera, todo esto de el Sí. poder al pueblo, ¿no? Y es lo que te digo, eso es lo interesante de cómo mencionamos ahora a Robin, que es el ayudante que él necesita a alguien, o sea, no puede trabajar solo. Siempre, por más perfecto que seas, no puedes trabajar solo, necesitas a Ajá. alguien. Sí. Y los villanos son esa contraparte que igual son hombres simplemente, como te digo, que dicen que están rotos.
Sí. Ahorita que Y dijiste como lo eso de contraparte, en la de Dark Knight, la segunda de la trilogía de Christian Bale, es lo que le Ujú. dice el Joker a Batman, ¿no? Es que yo no quiero asesinarte, ¿qué haría sin ti, no? Sí, Ambos somos como opuestos, ambos nos necesitamos. exacto, de porque yo te quiero rebajar a mi nivel. Y ahorita justamente que dices eso, cuando salió esa película entró mucho de moda la broma asesina, el cómic Ajá, de Alan Moore. Y también viene toda esta discusión de cómo un mal día puede volver loco a cualquiera y te pasan la historia del Guasón, de que no tiene origen, no tiene nada. Te dan una historia a origen de que era un comediante que perdió a su esposa y prácticamente se convirtió en un otro Red Hood, pero que ujú, iba a hacer un crimen. Que llega Batman y es donde vemos esta escena famosa de que cae en un contenedor de químicos y su piel se vuelve blanca. ujú, Y cómo quiere rebajar a todos a su nivel, de que demostrar que todos se pueden quebrar. sí, Y está representado perfectamente en el último chiste, ya cuando están ahí de no tenemos por qué hacer esto, yo te puedo ayudar, ujú, podemos salir juntos, ¿no? Y él dice, pues no. Hay un chiste de dos locos escapando, uno le brinca y alcanza a llegar, y el otro tiene miedo y le dice, ándale, te voy a alumbrar con la lámpara, y dice, no, porque cuando vaya a la mitad la vas a pagar. ajá, Y ahí va representado, o sea, el mismo Guasón sabe que él no tiene una solución, de que cuando sí. Batman pueda ayudarlo, no sé, tal vez, lo va a abandonar porque va a ver lo mismo, de que no puede y de que al final tanto él necesita a Batman y Batman necesita al Guasón. Y sabes, ahorita digo, estos ya estábamos hablando de las películas, bueno, de esta trilogía de Christian Bale, del cómic de Killing Joke, pero también en la película de Lego sale. Al final de Exacto. cuentas, hasta cómo se dice te odio, ¿no? Y ya lo aceptan. Oh, yo te odio más. Y no solo con él, que están todos los villanos, Ajá. que está ahí en el consejo, bueno, que ya tiene todos los villanos atrás y yo te odio. Y todos los villanos, ay, qué bonito. Ay, Y sí. dice, ¿y tú? "Ah, yo igual. ¿Qué? Te abrí mi corazón y y así me lo regresas. O sea, viene todo esto. Y hasta incluso como mencionan esto de que Batman es muy solitario y que no acepta a nadie. Ujú. Que él Y es lo trabaja que, solo. ajá, y es lo que dice ahorita, ¿no? A final de cuentas, pues también necesita a alguien. Y es curioso porque una Robin que a mí me llama mucho la atención es esta Carrie Kelly, que está considerada como la primer Robin que existe. Esta surgió en 1986 en el cómic de Dark Knight, Returns. Y esta, bueno, es una historia alternativa después de la muerte de Jason Todd, porque como tal no va como en el orden cronológico de Batman, sino que supuestamente ya cuando muere Jason Todd, aparece esta chava. Y pues ves que es una historia alternativa, pero es que es curioso observarlo, ¿no? Porque también aparece ya una Robin y eso creo que tampoco se ha explotado mucho. No, y deja de eso, sino como que demuestra que no solamente es un Batman único, sino que te demuestra que todos pueden portar el manto. No tanto de Sí, Batman, sino hasta de Robin también. sí. Que también, pues todas las demás representaciones de Batman del futuro, Oh, sí, qué buena eh, memoria. cuando ya, o cuando según esto, Batman, hay un cómic que incluso cuando del hijo de Batman, cuando logra ser feliz, según esto, y su hijo se vuelve su contraparte total, pero con el manto de Batman. Ujú. Y es que es lo que también me llama la atención porque, bueno, de por sí ya sabemos, ¿no? Es una historia ficticia que sí está inspirada en muchas cosas que pasan realmente. Pero está bien chido eso, porque pues los que escriben esas historias se dan cuenta que de cada historia pueden sacar más historias y crear multiversos. Ujú. Que eso es lo que ahorita también veo que está vendiendo mucho, ¿no? Los dichosos multiversos, que ya tienes a Tierra 2 y que la película este de Era treinta y Flashpoint, tres ajá, y que esta de Flashpoint es muy buena porque pues ves que es una historia alterna en la que supuestamente el que muere no es Bruce, que el que Son muere su, no es Thomas, sino es Bruce, ¿no? ujú, Bruce y ver su en, mamá, ajá. ajá, y la que se vuelve loca es Marta, se vuelve el Guasón y el papá se vuelve Batman, Ajá, sí, prácticamente. ajá, sí, 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 sí.
Que supuestamente el que descubre ese universo es Flash, ¿no? Porque corre tan rápido que llega a Sí, ese universo. que para salvarlo, que cambia la realidad, pero en ese punto, bueno, viene, ya es que viene ligado con lo de Injustice y todo esto, Ajá, y ya en esta parte crea que hasta Superman, según estaba enterrado y está todo famélico, sí, todo esto, y es justamente cuando viene a colación todo esto también de The Watchmen con Flash y Superman, ujú, Superman, Batman, ajá, que hay un cómic que se llama The Bottom, que es como que la secuela de Flashpoint, ujú. pero ahí tienes ya el gran encuentro que tal vez todos los que hemos leído los cómics sabemos más o menos de qué va. Tienes el encuentro entre el papá de Bruce y Bruce Wayne, pero con los dos con el Sí, manto de Batman, o sea, ajá, los dos bien vestidos en épico, realidades sí, distintas, ajá. ¿no? Y ahí es cuando le dice, no, hijo, o sea, tu mamá, pues lo único que quiere es que seas feliz. O sea, tal vez sé por lo que has pasado, nosotros lo vivimos y es bueno verte, pero tú vive tu vida, no seas Batman, no arruines tu vida. Y Ujú. es cuando te quedas de, wow, ¿no? Está bien impresionante, sí. Y el Batman, ya, Thomas Wayne, no Bruce. Me late un buen porque pues ves que es doctor y sabe un buen de cosas como puntos estratégicos de dónde golpear y ese tipo de Sí, cosas. Y te lo explican en el ilustrado. cómic. Sí, no manches, está bien chido eso porque sabe como los puntos así exactos de dónde lastimar de verdad a alguien. Y volvemos a lo mismo, es un Batman más oscuro, mucho más oscuro de lo Sí, que ya te pintan hoy en día. y así es como podremos ir desglosando toda esta figura, que obviamente todavía sería una discusión mucho más larguísima. Y No, te pues digo, ahí es sí. cuando lo combinan con The Watchmen, Ujú. de toda esta parte de cómo conjugas la historia original que Sí. se viene manejando desde hace décadas con una historia alterna. Pero le da, te digo, vamos a ese dato tanto como ese ámbito tanto filosófico como emocional, psicológico, de cómo lo vas resolviendo, de cómo el personaje lo va sintiendo, de cómo lo va viviendo, mediante sus villanos, mediante sus ayudantes, mediante sus vivencias, mediante lo que Sí. va aprendiendo, ¿no? Y luego esta historia también alterna, ¿no? De que se supone que Batman también tiene su anillo de Green Lantern escondido, pero que nunca lo ha aceptado, ¿no? Ah, sí, ¿Ves que hay un cómic de eso que se supone que sí? O sea, en lugar de que el anillo le llegue a Hal Jordan, le llega a él. les llega Y, Bruce y Wayne. sí se lo pone, y entonces es un Batman, pero con los poderes de Green Lantern. O sea, es que también vamos a esto, ya el consumismo tan masivo que ha tenido el cómic se ha prestado a que se creen distintas historias para que la gente lo empiece como a consumir más, obviamente, como para que no aburrirlos, por así decirlo, ¿no? Sacar diferentes historias. Deja de eso, viene esa parte del consumismo, pero yo siento que faltaría el otro elemento que es la aceptación ya, Pues sí, sí, y a fin porque de incluso, cuentas, ajá, como esta empatía que ya se había creado, ¿no? sí, porque no sé si te has dado cuenta, tan solo vámonos no tan lejos, vámonos unos 10 años Ujú, atrás, toda esta epítome del cómic o todo esto no era tan vendido, era clásico para la figura del geek, para la ajá. figura del ñoño o la figura del La figura matadito, del ñoño, sí, ajá. de que él, pues como no tiene habilidad social, no tiene tal, no tiene amigos, pues lee los cómics para sentirse aceptado, ¿no? Que él es un héroe. Y Es al que, final es eso, ajá, es para inspirar. yo en lo personal, esa es mi historia, o sea, es que sí, antes, hace, como dices, hace 10 años, no era tan sonado, y de hecho te veían así como que, ay, el rarito, al que le gustan los cómics, ¿no? Sí. Y ahorita ya es así como que, oh, le gustan los cómics, wow, qué interesante. Y bueno, ya haciendo otra parte, y es así como lo dices, o sea, veníamos así, pero yo siento que todo esto vino, ya venías arrastrando en los noventas, toda esta parte, ¿no? El Batman, la serie de los noventas, tuviste unas representaciones de Tim Burton en sus películas, que la Ay, primera estuvo buena, sí. ya las otras, dos, tres, pero yo siento que el punto lo llevó más allá, ahora su contraparte Marvel. Al primer momento que vimos a Spider-Man con Tobey Maguire y los X-Men, pero ojo, en un Spider-Man no como en la misma serie de los noventas. Aquí me estoy desviando un poco, porque era un Spider-Man que ya como que muy realista, ¿no? Sí. De no esta traje, no el traje caricaturesco, no fabricaba, sino era un tipo. Entonces yo siento que de ahí se vino esta marca de decir, ok, DC también dijo, vamos a sacar las películas,
y vamos a sacarlas con nuestro estilo porque Marvel lo hizo. Sí, Sacó un Spider-Man humanizado, no de sí, sí, cómic, sí. lo humanizó. Entonces yo siento que cuando ya empezó toda esta aceptación fue mediante esas películas de que ya los viste en series, en caricaturas. En cómics ahora ya los ves en carne y hueso, esto llamado live action, ¿no? Sí, ajá, Ya fue aceptado y entonces ya tienes todo el consumismo, todo el mercadeo a tope, sí. ¿no? Pues sí, digo, para empezar, ¿cuántas películas de Batman existen? Porque esa que dices de Tim Burton fue cuando se apareció este Michael Keaton, ¿no? El actor. Sí, que tenía varios, que cada película era un Batman distinto. Ajá. También este Val Kilmer en Batman Forever. Ujú. Bueno, ya mencionamos a Adam West. George Clooney, George Clooney, sí es cierto. con el famoso traje con pezones. Ajá, sí es cierto, se trae con pezones. Ah, la película está bien bizarra. Y, y ahorita, pues, que se espera la aparición de Robert Pattinson, ¿no? Sí, Que que muchos. curiosamente él interpretó un vampiro. Ah, de vampiro ahora se va al cómic y ataviarse de un vampiro, ¿no? Sí. Que muchos lo criticaron y no sé qué. Yo ya cuando anunciaron que iba a ser Robert Pattinson, yo vi como que un montón de fans ahí escribiendo, cama, así, como que fue así el trancazo. Pero pues falta esperar, ¿qué tal si se rifa un buen? Exacto. Y deja de eso, sino que principalmente fue de Batman no mata. Ajá. Ojo, te están inspirando en Batman en los inicios, por eso el traje se ve todo chicato. Te voy a decir porque era cuando iba aprendiendo, quiero suponer. Y sí, pues es esperar a que salga y haga lo suyo. Porque digo, y personalmente cuando dijeron Ben Affleck, sí me quedé así de, ah, Ah, yo también. pero ya cuando lo ves vestido, o bueno, con el traje, la quijada es el Batman de los 90 de la serie, Exactamente. prácticamente es el Sí, no Batman. manches, pero un buen. De hecho, toda la serie de cómics de Batman versus Superman Ujú. prácticamente es Ben Affleck, el físico, tan siquiera el Sí, físico. Ves que está así bien ponchadísimo y luego cómo lo ponen haciendo un montón de ejercicio en la de película, ¿no? CrossFit Cuando acá. ajá, es que por el físico encaja perfectamente. Y ahorita ya está llorando porque ya no va a ser él. Ah, pero es que te iba a ver qué pasa. Esperemos que este mono sí se rife. Según, ya espero que sí. Y pues sí, o sea, mediante todo esto es como podemos decir que por qué Batman ha estado tan permeado dentro del gusto Ujú, de, de la gente, ¿no? Que hasta todas hemos llegado a estas representaciones en el cine, ujú. hasta se han dado conferencias analizando la psicología de Batman, De analizando la psicología Batman, del sí, Guasón, o sea, porque prácticamente es un hombre, ¿no? Y sí, yo creo que por eso gusta tanto, porque te demuestra de lo que eres capaz. Y ojo, también, o sea, de que eres bueno. Y hay otra serie que se llama El Batman que ríe, pero ujú, ojo, ya es la contraparte del Batman que en verdad se corrompió, del Batman que de sí. verdad se dejó llevar por, digámoslo, ese lado oscuro, yéndonos a Star Wars, ¿no? Y es eso mismo, o sea, yo siento que por eso está muy permeado de tantos elementos sociales, incluso, ¿por qué no? No solo él, sino todo, como dijimos, todo su universo. Sí, Y que por eso, bueno, en lo personal también me gusta mucho. pues es que sí, no manches. Y lo que mencionábamos al principio, ¿no? De que cuando estábamos contrastando las historias de Superman y de Batman, ves que también hay un cómic que se supone que Kal-El no cayó en Smallville, cayó en Gotham. Ajá, Lo iba a rescatan ser al Thomas revés. y Marta, ajá, y pues se desarrolla exactamente la misma historia de Batman, pero es Kal-El, entonces es un Batman con los poderes de Superman. Por si no fuera suficiente, también nos ven en ese cómic. A la máxima potencia. Sí, sí es como un trancazote, ¿no? Imagínate que sacaran una película de eso. Deja primero que resuelvan todo con Henry Cavill. Es que esos productores de Warner Bros. No, sinceramente no sé. No, no he confiado en ellos. Y Pues es que pues bueno, esperemos que, como lo dijimos al principio, decidimos también esta porque ya vienen en pocas semanas, en pocos días, ya el estreno de Justice League, ujú, el corte de Zack Snyder, que obviamente va a estar premiado de todo lo que decimos, ¿no?
Sí. Y pues así es como mediante una pequeña discusión, o bueno, una pequeña plática, ¿no? De dos geeks que les gusta Batman desde Y que es eran que es niños. curioso ver que pues esta idea surgió a raíz de que estábamos hablando del hombre murciélago, ¿no? De Ujú. Dodds. Ahora vamos hacia el lado de los cómics, que también este tema de cómo decimos dentro de una cultura popular, o Ujú. dentro de la sociedad, de cómo ya es hasta tomado en cuenta en muchos ámbitos, que al final pues, está para eso, Y es para que, inspirar. ¿sabes también a mí cómo me gusta analizarlo como una leyenda? Y al Ujú. final de cuentas, en la historia también se analizan ese tipo de aspectos como una fuente, porque es lo que decíamos, o sea, el concepto del superhéroe surge en 1917, el contexto de la guerra, y pues todo lo que se plasma en esos cómics también hablan del contexto social en el que están siendo creados, y también se le puede sacar como fuente a todos estos Sí, cómics. tanto como dices, esa parte histórica para la historia, Ujú, y también lo que dijimos de los geeks, tan solo, ¿no? De cómo, ok, digamos, este círculo o esta tribu, no me atrevería a denominar de otra forma, como de los ujú. frikis, Ajá, sí, los frikis. que no es la misma aquí en la Ciudad de México que en el estado de Querétaro, que en Sonora o que en otro país, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Ujú. Obviamente cada país lo lleva a su forma, que creo hasta incluso hay una tesis de todo eso del cosplay, la cultura del cosplay, Sí. de cómo lo puedes hacer, pero mediante ámbito antropológico social aquí en la Ciudad de México, tomando como punto a Friki Plaza, que está ahí atrás de Bellas Artes. Ujú. Que en sus inicios, bueno, Y yo me acuerdo cuando iba al principio y estaba todavía bien fea, ¿no? Y como ya cada vez se fue popularizando más esto del cómic, veo ahorita ya como está bien chida. sí, ya viene entera y es hasta chistoso, ¿no? Como hasta hay algunos que se burlan de ellos, Sí. pero los que juegan, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! O los que traen tan solo los cómics, tan Ajá. solo yo que tengo en YouTube, me costó 350 porque es en blanco y negro. Sí. Ahora ellos traen hasta cómics de 700 pesos, traen No, ediciones sí. especiales, ediciones certificadas. Es lo O que sea, luego comentamos así de que, o sea, muchos lo ven y dicen, ay, ¿cómo? Así es una simple revistita. Pues, por decir, yo tengo también cómics, uno de los últimos que compré fue de uno de Star Wars y me costó 200 pesos. O sea, es que en eso andan los cómics. exacto, ya como lo venimos manejando en todos los capítulos. Al final es siempre romper un criterio y fórmense el suyo mediante los Ujú. gustos. O sea, hay que leer, hay que ver de todo. Obviamente hay tanto literatura y películas buenas como malas. Ujú. Simplemente conociendo todos los contextos, haciéndonos nosotros un criterio propio, vamos a diferenciar cuáles son las lecturas que no nos sirven y las lecturas que nos sirven. No creo que tomes al 100% fidedigno un cañitas, ¿no? De Oh, ¿qué te pronto pasa, tengas Carlos Trejo dioses Rivera? del norte y dioses del sur y digas, nada, esa es mentira. Pero sí, mediante todo eso es como que creo que vendríamos manejando este personaje y pues esperemos que les haya gustado este pequeño capítulo. Estábamos emocionados porque sacamos este lado friki Sí, ya y lo van a ir prácticamente conociendo diciéndoles, también. sí, en mayo, Sí. que cómo podemos sacar hasta de estos temas, que tanto el cómic se puede hacer una historia social, una Ujú. antropología de cómo es tomado en ciertos lugares o en ciertos sectores o ciertas edades o lo que representan, porque obviamente pues no sabemos si el de enfrente o el de al lado también le gustan igual, pero le gustan, como ahorita ya se ha estado viendo el Team Marvel, el Team DC, Sí. ¿no? Que antes no, ni existía esa división, Pues pero ves que bueno, ahorita ya hasta salió un cómic, ¿no? Toda la línea de cómics, Amalgam, ¿cómo se amalgama, pronuncia? ajá, Ajá. Que es una mezcla, ¿no? Entre DC y sí, Marvel. que hasta Batman se la parte a Hulk, Ajá. Sí. fíjate, Estamos hablando de pues, Hulk, ¿no? pero pues bueno, así es como yo por lo menos ya saqué todo ese lado friki y les platiqué de cómo podríamos sacar una historia, una etnohistoria aplicada
Ujú, dentro de la Ciudad de México, porque incluso véanlo, ya ahorita ya no es, ya sí es normal traer su playera de Batman, del Guasón, pero los que ya viene esto, pregúntense el por qué, cuándo fue esta boga, cuándo fue todo ujú. este boom, porque Es que ahorita yo ya creo no que es solo los... de frikis. Sí, es que yo creo que a los llamados millennials, incluyéndome, nos pegó mucho estas series que empezaron a sacar, ¿no? Sí, Las películas. Y bueno, luego el trancazote de Christopher Nolan con las de Dark Knight. sí, prácticamente, eso está Sí, muy bueno. entonces, pues por eso es que cada vez está siendo más popular. Como dices, cada vez es más común ver a gente con sus playeras de Batman, ¿no? Que cada vez es más aceptado y es lo que decíamos antes, como pues, te veían así como el rarito, ¿no? Y ahorita ya no, es algo muy común. Exacto, y ojo, también esto de es tan aceptado que ya hasta versiones de para mujer, porque el cómic ya era dirigido casi casi prácticamente a los hombres, ¿no? Ujú, eso Pero es, también de la mujer tienes un desarrollo total de una serie de Harley Quinn, de ajá, Poison Ivy, ya una perspectiva, pero desde el lado femenino, o sea, no es sí. tanto como que para venderlo, sino que también, como dijimos, para inspirar. Y obviamente como se ve, pues se puede sacar mucho, también es como decimos, toda esta antropología de mediante el héroe, mediante el cómic y lo que representa para una sociedad o para un sector, Sí, ¿no? porque ahorita que dijiste eso de la aparición de las mujeres, pues también está Batgirl, que es Sí, esta Bárbara Gordon, pues está Catwoman también. ya se les está dando más presencia. Tan Ajá, se solo les da Wonder más presencia a Woman, las mujeres también. la película de Harley Quinn, Ujú, la emancipación de una Harley Quinn, sí, de que ya, o sea, ya prácticamente se puede sacar hasta de todo, ¿no? pues sí, la verdad sí. Incluso en los mismos cómics te hablan de Talia al Ghul, la hija de Ra's al Ghul, Sí, ya está sale llamada en la Liga de las 3. Sombras. Y pues es con esta con la que tiene un hijo, a Damian, que también es otro Robin. Eh, bueno, es que son muchas historias. Esperemos que les siente como esa cosquillita de que lo quieran investigar más. Sí, ahorita, incluso de los héroes que les gusten, pueden sacar mucho. Investíguenlos y lo que representa o el discurso que traen. Porque como dijimos, son creados por autores en ciertos contextos sociales. Obviamente el contexto social del 2021 no es el mismo de Nueva York de los 70s, No. 80s. Es muy distinto y obviamente son ciudades distintas. Ujú, Entonces, pregúntense, vean eso de cómo lleva un discurso del autor representado mediante una figura de un cómic. Y así pues es. ya, eso es todo lo que tendría yo que agregar No, pues sí, después de toda esta pequeña discusión, sí estuvo chida. ¿no? Entonces, esperemos pues, que les haya gustado y como siempre se los decimos, ¿no? De créense su propio criterio, analicen todo, Vean las incluso como películas. dijimos, de aquí vayan a Ujú. investigar, obviamente, si quieren, tampoco a fuerza. Y esperemos que les haya gustado y que hayamos conectado en cierta manera en un punto de ese punto geek, ese punto freak. Sí, volviendo a lo mismo, ¿no? No se quedan nada más con lo que les dicen, porque me acuerdo que yo ya vi atrasada la de Batman versus Superman y muchos me decían, ah, es que está bien fea, que no sé qué. Y ya cuando la ves, sí está bien chida, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Pero por eso les ¿Sí? decimos, no se queden con nada, ustedes véanlas y analicen. Y Como saquen siempre su les propia, decimos, hagan su criterio, así es. ¿no? Y pues bueno, Octavio, muchas gracias. No, pues qué. Ahí ya saben, gente, suscríbanse, denle like, coméntenos, ahí a ver qué piensan de todo esto. Y pues sí, al final, como sabemos, es su canal, también es su espacio. Sí, comenten, o no sé. Pero Ahí como ya participen. saben, no fallaremos cada semana, porque como dijimos la vez pasada, la vida académica la tenemos encima y ahorita no va a faltar. Siempre Sí, nos vamos a ver cada jueves, sin falta, así es. ¿no? Ahí vamos a estar presentes. Vale. Pues muchas gracias, Octavio. No, pues gracias a ti. Ahí nos andamos viendo. Gracias, ya. Vale. Ya saben, cuídense, saludos. Nos vemos la siguiente. Bye. Adiós.